González e Isaid Mera, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Pues bueno, creo que primero sería importante explicar en qué consiste la calificación BBB Plus con perspectiva estable. Claro, ahí tenemos un gráfico donde lo podemos ver. Básicamente en la... no sé, en las categorías que tiene Standard & Poor's está un escalón arriba de tener rango de calificación, es decir, las calificaciones BB ya son grado especulativo, ¿no? La triple B es grado de inversión y cada una de estas calificaciones se puede modificar con el símbolo de más o con el símbolo de menos, dependiendo para darle un mayor o menor ranking de las calificaciones. En el caso de México se encuentra en triple B más, lo que podríamos decir que está 2 escalones arriba del grado especulativo. ¿Qué significa? Que es estable, que puede cumplir con sus compromisos, pero que puede tener problemas en caso de problemas externos o cambios en la... puede ser vulnerable a cambios externos, ¿no? Esa es la respuesta. Capacidad adecuada para cumplir con los compromisos financieros, que para eso, en todo fin práctico, se resumen las calificaciones, ¿no? ¿Puede pagar o no puede pagar? Y de acuerdo con esta definición sí puede pagar, pero sujeta a que no haya nada que rompa el orden de los mercados, ¿no? Entonces, ¿es así? Básicamente, sí, es correcto. Y estábamos viendo también un comparativo con otros países, ¿no? ¿Cómo se encuentran las calificaciones en otros países? Un poco para darnos una idea de en dónde está México. Hay países, por ejemplo, como Curazao, que tiene una calificación más alta, aunque bueno, son economías distintas. México está, por ejemplo, a la par de países como España, a la par de Polonia, y está por debajo de Chile, aunque Chile tiene perspectiva negativa actualmente, lo cual podría ser que baje. Y hacia arriba pues están países como Australia con AAA y Estados Unidos que tiene AA. Hay que recordar que tras la crisis Standard & Poor's fue la única calificadora que le quitó la calificación perfecta, como se le conoce a Estados Unidos. ¿Y en esto qué impacto ha tenido en el peso y cómo lo podría seguir beneficiando? Tuvo un impacto positivo ayer, si bien el impacto fue marginal porque ya había tenido una apreciación previa el tipo de cambio. Ahí, bueno, en la sesión de ayer vimos un impacto inmediato, digamos, de una vez que se dio a conocer el anuncio de S&P, entonces el tipo de cambio reaccionó. Ahí, en la gráfica, en la pantalla estamos viendo el gráfico, la tendencia de largo plazo del tipo de cambio, y vemos que desde el 21.93 que tocó por ahí de enero, pues el tipo de cambio ha tenido una apreciación bastante importante, varios pesos son los que ha bajado y ahorita acaba de perforar el piso de los 17.50 en los últimos días. Hay que precisar que lo había perforado ya antes de que se anunciara. Ahí justo en la pantalla estamos viendo la reacción del tipo de cambio. Y parecería un mensaje contradictorio. ¿Qué está pasando? La zona sombreada es precisamente donde viene el efecto. Esa parte, esa como U o esa herradura que se hace en el valle, sí, pues de la gráfica, esa fue la reacción, y posteriormente en las operaciones de Asia y las operaciones de Europa, el tipo de cambio empieza a rebotar. Eso puedo tener... No, las de Asia son las que están abajo, ¿no? Eso pasó anoche. Esta base que vemos, digamos, anoche, que es como una planicie que vemos en esa curva, como esa herradura, pues esa planicie fue lo que ocurrió anoche porque operaban los mercados asiáticos. Pero lo curioso es que abre el mercado de Europa y de Estados Unidos y se va para arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente también tiene que ver con una toma de utilidades. Recordemos que el tipo de cambio llevaba 7 días al alza, un rally bastante importante, y pues obviamente después de ese nivel es, entre comillas, sano una toma de utilidades por parte de los mercados. Yo también diría que sí, una toma de utilidades, pero también la toma de utilidades se da porque no creo que se vea un incentivo como decir, uy, fue fantástico para México, y creo que es importante decirlo. Sí es positivo que cambie la perspectiva, por supuesto, pero tampoco es para hacer una fiesta como de pronto parecía ayer la Secretaría de Hacienda que la estaba haciendo, ¿no? Yo quisiera ver es positivo a secas. ¿En qué circunstancias estaríamos en este momento si la opinión de Standard & Poor's hubiera sido en contrario? Que pese a la circunstancia del que considerando la circunstancia del Brexit, que considerando las políticas económicas de Donald Trump y considerando que la Secretaría de Hacienda no hizo lo necesario, está considerando ya Standard & Poor's una baja en la calificación. ¿Cuál sería el escenario que estaríamos viendo? Y no lo estoy poniendo como una situación hipotética,
Hace un año ese era el escenario que nos imaginábamos en este momento. No ocurrió así. Lo que estamos viendo, pues, es que el gobierno sí hizo lo que tenía que hacer, enfrentando aún la circunstancia política que reflejó, la animadversión de la población. ¿Ante qué? Ante el alza de los precios en la gasolina, que está consignado en el comunicado de ayer de Standard & Poor's. El gobierno tomó esa decisión. Tomó otra decisión que tiene que ver con recortes al presupuesto gubernamental. Amén de que se normalizó hasta cierto punto la relación entre el Reino Unido y Europa, que van a hacer una transición moderada, ¿no? Y un Donald Trump que finalmente emite antier, un comunicado por la vía de su USTR, o la Oficina de Comercio, de que está dispuesto a negociar el Telecán o el NAFTA. Todo eso pasó en el último año. El escenario que tenemos ahora respecto de aquel que teníamos hace un año es un escenario que nos permite ver un dólar en este momento, así sea en 17.57. No podemos menospreciar. No, pero tampoco pueden decir, vamos a aplaudir al gobierno por hacer su trabajo. Hombre, pues ¿a dónde hemos llegado que hay que aplaudirles por hacer su trabajo? Lo tienen que hacer. No creo que tengamos que decir... Creo que parte del enojo también en algún momento, por ejemplo, del gasolinazo o de otras medidas, es que en algún momento no hubo un control adecuado, por ejemplo, de la deuda, o simplemente que la deuda se incrementó mientras que los beneficios no fueron trasladados, o al menos así la población no lo veía, pues que vemos casos de corrupción y casos como de Javier Duarte. Son dos cosas estructurales que menciona el comunicado, no necesariamente la coyuntura actual. Me refiero al enojo, pues, que generó en algún momento ese tipo de medidas que quizá no se hubieran tenido que tomar de haberse tenido un control responsable, por ejemplo, de elementos particulares como la deuda, ¿no? Que es algo que califica la calificación. Lo que motivó toda esta inestabilidad sí fue un ascenso acelerado en la deuda. Es un hecho. Y hablando de la corrupción, cuando la pasó de estable a negativa, Standard & Poor's dijo que había debilidad en la gobernabilidad para lo que limitaba los beneficios de las reformas estructurales. Esa parte de la debilidad, cuando la pasó, exactamente. Ahora no hizo mención de eso, es decir, no podemos decir que se está subsanando ese problema. Pero digamos que de cierta manera ellos ven mayor certidumbre, ellos no ven algún riesgo en el cambio presidencial que se va a dar en el 2018, una posible llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, quien quiere pues echar para atrás de cierta manera la reforma energética. Eso que toca Susi se me hace fundamental, porque Standard & Poor's lo menciona. Independientemente de quién quede presidente en el 2018, independientemente de eso, vamos a tener continuidad en las reformas estructurales y vamos a ver continuidad incluso en la actividad energética. Eso lo dice Standard & Poor's, no lo dice el gobierno mexicano, y eso creo que es de mucha atención. En torno, al tema clima político sí hace énfasis a una Standard & Poor's, sí lo dice. Y dice que si bien hay balances, digamos, algunas posiciones en contra y en favor, creo que todavía no está resuelto eso. Pero perdón, ¿quieres mencionar el gráfico, no? No, yo quería escuchar las posturas de el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, y el economista en jefe de Banorte sobre este posible riesgo que Standard & Poor's no ve, que ellos ven certidumbre en la política que podría venir en el 2018 con un cambio en la presidencia. Vamos a ver lo que nos dijeron. Sí, me parece que también parte de lo que se refleja en esto y lo que yo pienso es que ha habido avances institucionales importantes en México y que en materia fiscal pues el Congreso es quien aprueba los presupuestos, y además pues que los mercados ejercen un nivel de disciplina importante sobre el país. Yo creo que independientemente de quién gane las elecciones presidenciales del año que viene, pues no sé, sería complicado que se tomaran medidas fiscales muy irresponsables, porque habría primero que pasar por el Congreso, y segundo, los propios mercados también ejercerían un nivel de disciplina importante. Entonces me parece que también en este movimiento la calificadora reconoce también este nivel de madurez institucional en México, que hace menos probable que ante cambios políticos y cambios de administración se puedan ver cambios drásticos en la política fiscal y en las metas de tener unas finanzas públicas más sanas. Yo creo que sí, yo creo que está confiando en las instituciones mexicanas, en que pues, para quien llegue, sin importar partido o color,
pues no va a ser fácil de repente de la nada aumentar el gasto público y el cociente de deuda, porque automáticamente pues tenemos muchos mecanismos disciplinadores como los mercados, como las calificadoras, pero las instituciones pues también están ahí y no va a ser sencillo moverlas. Yo creo que en ese sentido pues se salvaguarda bastante bien las finanzas públicas del país y pues de la calificadora esté confiando en esto es bastante bueno. Pues ahí tienen las opiniones de los economistas en jefe. Creen en las instituciones y creen que habrá continuidad en la política económica. Eso creo que es muy importante porque normalmente el speech del gobierno se basa en la medida y que aplaude lo que se ha hecho, pero es importante esto y que la gente lo sepa. Una agencia como Standard & Poor's dice, independientemente de quién gane, se prevé una estabilidad. Y esto es importante porque a mí particularmente estas campañas del miedo, campañas políticas que se basan en el miedo, no me parece lo adecuado. Creo que deben estar por encima las propuestas y creo que opiniones como Standard & Poor's creo que ayudan y sería bueno que mucha gente le llegue, ¿no? Y creo que también eso es fundamental, la razón por la que dice no hay razón de alarmarse si hay un cambio en el gobierno, y la razón es que el Congreso estaría dividido. O sea, tomar una determinación radical en algún tema, particularmente, por ejemplo, como la reforma energética, no es tan fácil. Con un Congreso dividido, por más que el Ejecutivo diga, oye, quiero echar para atrás y voy a referéndum o cualquier otra medida, pues tienes un Congreso dividido, tiene que pasar por ahí la decisión y no es tan sencillo. Y es un factor fundamental que S&P es lo que está tomando en cuenta en este momento. Dice, no es tan fácil, o sea, habría continuidad pues en medidas. Me asusta un poco coincidir con Isaí. Pero un poco, ¿eh? Sí, la verdad es que efectivamente creo que ahí es en donde está el valor del comunicado, en que nos da estabilidad. Nos dice, por principio, no va a haber cambios en la calificación, al menos no en el corto plazo. Y segundo, nos da una perspectiva a futuro. Lo que vemos, porque aparte, ¿cómo consiguen las calificadoras estas calificaciones al final de cuentas? No lo hacen solamente sobre una base de datos, lo hacen también hablando con un montón de personas. Entonces, seguramente los contactos que han tenido con políticos les han dado esta percepción y finalmente pues tiene valor esto. Debo decir también que Moody's hace un par de días lanzó un comunicado muy importante que salió perdido porque Moody's no hizo un énfasis en torno a la calificación, pero dijo que los resultados de la ronda 2, amén de el haber encontrado más de 1,000 millones de barriles de crudo en el Golfo de México, abonaban pues en favor de la calificación mexicana. Lo dijo Moody's, que es la otra gran calificadora. Y que también puso el año pasado de estabilidad negativa. A mí me gusta, digo, sabes, Susi, que hace un rato hicimos una encuesta. Exactamente. Así que vamos a verla. Quería ver qué es lo que nos dijeron los seguidores en redes sociales, en este sondeo. Yo creo que le faltó una respuesta, le decía a John, pero vamos a ver lo que nos dicen en la encuesta y después de eso me gustaría hablar un poco de en qué beneficia esto a los mexicanos, porque tal vez algunos dicen, pues a mí, ¿qué me importa? ¿En qué me beneficia? Pero vamos a ver esta encuesta. La pregunta fue, cuando te enteras de que Standard & Poor's mejoró la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México, a ti 56% le da satisfacción, 14% le da lo mismo, 9% le molesta y 21% de qué diablos hablan. Digamos que los mayores porcentajes, al primer lugar le da satisfacción y al segundo porcentaje más alto no sabe de qué estamos hablando. Y ojalá hablando. que el 21% ya entendido después de lo que acabamos de platicar. Sí, claro. Sí, esperemos que estén ahí. Yo creo que Isaí está en el 9% ese que le molesta. Yo estoy en la que faltaba, está bien, pero tampoco es para hacer fiesta. Creo que faltó esa ¿Y cómo beneficia esto a los ciudadanos que nos están viendo, ya sea en el corto, mediano o largo plazo? Creo que uno de los factores pues es precisamente que el tipo de cambio pueda mantenerse en los niveles en los que está actualmente. Todos sufrimos de alguna u otra forma el incremento que tuvo el tipo de cambio de noviembre a enero de este año, y ver el nivel en 22 pesos al menos. Digo, además del bolsillo, pues un poco pega en la confianza, ¿no? de las personas. Ver que el tipo de cambio está bajando, de alguna manera mejora la perspectiva y obviamente pues también el bolsillo en algunos costos que no se verán trasladados por una mayor apreciación del dólar. Creo que esos son algunos de los puntos. Sus conclusiones. Sí, creo que es eso, nos da perspectiva. A propósito de lo que dice Abraham, el comunicado Standard & Poor's también dijo que tendremos un año de inflación este año, en 2017, un año de alta inflación, que lo estamos viendo, 6-7% anual.
pero que el próximo año ya deberíamos de estarnos aproximando hacia el 3%, una vez pasado, entre otras cosas, el gasolinazo, ¿no? Creo que eso es una noticia positiva de lo que nos deja este movimiento en la perspectiva de Standard & Poor's. Creo que da tranquilidad a la gente, no solo pues en el ámbito macroeconómico, sino en el gasto del día a día, ¿no? Bien. Como conclusión, pues bueno, es positivo. Creo que si hubiera habido un recorte en la calificación hubiera sido catastrófico para la economía mexicana. Creo que es positivo, pero a secas. Creo que hay que tomarlo con mesura, con tranquilidad. No estamos cerca de Suiza, todavía no. Todavía decirlo así, Bien. Pues bueno, con esto cerramos este tema. Ya escuchó usted buenas noticias y pues bueno, también escuchábamos a los economistas en jefe de los bancos, donde pues decíamos que podemos esperar certidumbre en la política económica en el próximo año cuando cambiemos de presidente en nuestro país y también pues una continuidad en esta política. Vamos a otros temas porque Anthony Jenkins predijo que en un plazo de 15